Hola, ¿qué tal chicos? Espero se estén encontrando muy bien. Pues bueno, ustedes ya me conocen, yo soy la maestra Elizabeth Garrido y en este semestre vamos a ver la materia de embriología, ¿sale? Es una materia muy interesante que les va a ayudar principalmente a tener bases sólidas, ¿sale? Muchas veces nos quedamos con esta parte de embriología y después la pediatría y después nos interesa más pues toda esta parte más de los niños que como tal adultos, ¿sale? Igual ustedes tienen que ver ciertas patologías de los pacientes que conforme se fueron desarrollando en la parte embriológica, pues bueno, ¿no? Luego tienen padecimientos ya de grandes. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase. Como tal, el término etimológicamente hablando de embriología nos dice que en va a ser dentro, brio va a ser broto o retoño y logos estudio, ¿sale? Y como tal va a tener el sufijo ia, que es cualidad. Entonces vamos a definir a la embriología como la ciencia biológica que estudia las diferentes etapas del desarrollo intrauterino hasta el nacimiento y el periodo prenatal de la vida. Vamos a tener en la parte anatómica que el desarrollo es el campo de la embriología que ocupa los cambios morfológicos que ocurren en las células, tejidos, órganos y el cuerpo humano en su conjunto, desde la célula germinal hasta cada progenitor, hasta llegar a ser pues un adulto resucitante, ¿sale? Es importante saber esto, ya que muchas veces nosotros nada más nos quedamos de, pues la parte fisiológica, ¿no? La parte celular, pero no, realmente todo esto nos va a llevar a ser los adultos que nosotros somos ahora, ¿sale? Como ustedes lo saben, hay ciertos padecimientos, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? Que vamos a tener, que solamente es directamente en la cuestión genética, ¿sale? Y pues ahí nada más es por una trisomía, ¿no? Y entonces el paciente va a crecer por completo con cierta discapacidad y limitación, ¿no? A nivel estructural, motor y sobre todo cognitivo. La fisiología del desarrollo explica el funcionamiento del organismo en estas etapas. El desarrollo humano es un proceso continuo que se inicia con la fecundación y termina con la muerte. Aunque la mayoría de los procesos tienen lugar en etapa prenatal y otros se extienden más allá del nacimiento, esto se ha llevado a que se reconozca a la embriología con estos horizontes ampliados como la biología del desarrollo. ¿Sale? Entonces nosotros hay que entender que somos formados por una célula, ¿sale? Al momento de la fecundación y vamos a terminar justo con la muerte, nuestro proceso o ciclo de vida, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar en esta primera clase principalmente con un poco de historia, ¿va? Vamos a tener la embriología de la antigüedad, que nos dice que los egipcios de la antigüedad aproximadamente en los años 3000 a.C. conocían métodos para incubar los huevos de los pájaros, pero no dejaban constancia de él. Todo, si nosotros nos damos cuenta, era por medio de papiros, ¿verdad? Akenatón nos decía que adoraban al dios del solatón como creador del germen en la mujer, de las semillas en el hombre y de la vida del hijo de ambos en el cuerpo de la madre. Los egipcios creían que el alma entraba en el cuerpo del niño a través de la placenta durante el parto. Por lo tanto, la placenta era sagrada. Se consideraba que en 1416 a.C. se redactó un sánscrito de la embriología hindú de la antigüedad que se llamaba Garba Upashiva, que nos decía que la existencia del embrión comienza desde la conjugación de la sangre y del semen, o sea, haciendo así una semilla y procreando vida. Durante el periodo favorable de la concepción, después del coito, parece un caladar, que es un embrión de un día.
Entonces, al cabo de 7 noches se convierte en una vesícula y al cabo de 15 días se convierte en una masa esférica. Después de un mes se convierte en una masa dura y después de 2 meses se forma la cabeza. Y para los 3 meses aparecen los miembros, ¿sale? Miembro superior y miembro inferior. Pero todo era por medio de una semilla. Luego, en Grecia, nos dice Hipócrates de Cos, que es el padre de la medicina, bien llamado, que ellos hacían un experimento con 20 huevos y dejaban que se incubaran por 2 o más gallinas, dependiendo, ¿no?, del tamaño de los huevos. Entonces, después de ciertos días, ellos iban, después del segundo día, a ver cómo estaba el huevito ya incubado y lo abrían y lo examinaban, ¿sale? Y así otra vez, 2 días y lo abrían y lo examinaban. Entonces, aquí empiezan a darse cuenta que así como en el huevito, muy probablemente también nosotros los humanos hacíamos esta parte, ¿sale? De pues todo el proceso embrionario, de poco a poquito, poco a poquito. Luego, Aristóteles de Estragira nos dice que escribió un tratado de embriología en el que describe el desarrollo del pollo y de otros embriones. Propuso la idea de que el embrión se desarrollaba a partir de una masa informe que describió como una semilla primordial, con un alma nutritiva y con todas las partes del cuerpo. Consideraba que el embrión se originaba a partir de la sangre menstrual tras su activación por el semen masculino. Entonces, Aristóteles de Estragira decía que principalmente se formaba esta parte de un cuerpo humano, pero por directamente la sangre de la menstruación, ¿vale?, con el semen. En Roma, Claudio Galeno nos decía que redactó las obras sobre la formación del feto, en la que describía el desarrollo y la nutrición de los fetos, así como las estructuras en la actualidad denominamos alantoides, amnios y placenta. ¿Sale? Aquí empezamos ya a ver ciertas capas que hasta la actualidad nosotros podemos seguir viendo y entendiendo gracias a Claudio Galeno. En el siglo II, el médico judío Samuel el Yehudi describió 6 fases de la formación del embrión, desde una masa enrollada, informe, hasta un niño a término. Solamente decía, es que es una masa enrollada, pero se formó, ¿no? Por ejemplo, ya cuando casi está el bebé, ¿no? Ya tiene todas sus partes, pero no sabemos por qué. Los eruditos de Talmud consideraban que los huesos y los tendones, las uñas y la médula de la cabeza y el blanco de los ojos procedían del padre, que siembra lo blanco, al tiempo que la piel, la carne, la sangre y el pelo procedían de la madre, que siembra lo rojo. Estos puntos de vista coincidían con las enseñanzas de Aristóteles y de Galeno, ¿sale? También decía que de ciertas partes las iba a dar el papá y otras la mamá. La embriología de la Edad Media nos dice que en el Corán se cita que el ser humano procede de una mezcla de secreciones del hombre y de la mujer. También va a contener varias referencias a la creación del ser humano a partir de una nuftra o una gota pequeña. Se señala que el organismo regulante queda asentado en el útero como si fuera una semilla 6 días después de su creación. Hay referencias al aspecto del embrión inicial similar al de una sanguijuela y más adelante se indica que el embrión parece una sustancia masticada, que no tiene forma al inicio, pero no saben por qué todavía. Ya cuando es a término, ahora sí, ya tiene todas sus partes, ¿no? Constantino el africano él escribió un breve tratado titulado De Humana Natura,
En él describía la composición y el desarrollo secuencial del embrión en relación a las placentas y con cada mes a lo largo del embarazo. Un concepto desconocido en la antigüedad. Señalaba que el embrión procedía de la mezcla de sangre menstrual y el semen. Los esquemas del feto en el interior del útero lo demostraban a menudo como un niño plenamente desarrollado y jugando. Aquí otra vez volvemos a lo mismo. Decían que la activación, ¿no?, de esta semilla para formar un ser humano se tenía que hacer con la sangre menstrual y el semen para ahora sí activarlo, ¿sale? Siendo que pues luego nos dimos cuenta que no es así. El Renacimiento nos dice que Leonardo da Vinci realizó dibujos de gran precisión correspondientes a la disección de úteros gestantes. Introdujo el método cuantitativo en la embriología al efectuar mediciones del crecimiento prenatal. Recuerden que Leonardo da Vinci fue realmente uno de los pioneros en la parte anatómica. Él era pintor, pero para saber pintar cuerpos humanos, él hacía esta disección. Y como ahorita lo vemos, no tan solo en la parte pues estructural, ¿no? Quizás un humano común, promedio, sino también en la cuestión de las embarazadas. Girolamo Fabricius nos dice que en su tratado, El feto formado, que contraía muchas ilustraciones de embriones y fetos en distintas fases del desarrollo, los primeros microscopios eran sencillos, pero abrieron un nuevo campo de observación de gran interés. En 1965, del libro de William Henry, consideraba que tras introducirse en el útero, los espermatozoides masculinos, o sea, la semilla, se transformaba en una sustancia similar a un huevo a partir de la que se desarrollaba el embrión. En 1578 y hasta 1657 llevó a cabo los primeros estudios sobre embriones de diferentes especies de animales. Henry estudió los embriones del pollo mediante una lupa simple y realizó numerosas observaciones y novedosas al respecto. Con conclusión fue que los embriones eran segregados por el útero. Aquí Henry realmente él no tan solo nos dio esta parte, ¿no?, a nivel de la embriología, sino también él fue uno de los descubridores de las venas y las arterias, ¿sale? Él realmente descubrió cómo era cada vena y cómo era cada arteria, ¿no?, que una corresponde a sangre oxigenada y la otra a sangre desoxigenada, y realmente sus vías. Entonces, él fue uno de los pioneros. En 1672, Regnier de Graaf observó la presencia de cavidades pequeñas en el útero del conejo y llegó a la conclusión de que no era producto de la secreción del propio útero. Señaló que debían proceder los órganos a los que denominó ovarios. También descubrió los folículos ováricos vesiculares, que en la actualidad todavía se denominan folículos de Graaf, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener los folículos de Graaf y otros folículos a nivel del ovario. A finales del siglo XVII, cuando el microscopio comenzaba a convertirse en un instrumento eficiente, se pudieron estudiar con mayor eficiencia y efectividad los periodos iniciales de la embriología. Los espermatozoides humanos fue descrito por Ham y Leavenworth en 1677. Para 1675, Marcelo Malgappi observó embriones en sus fases iniciales a través del estudio de lo que a su juicio eran huevos de gallina no fertilizados. Consideró que el huevo contenía un pollo en miniatura, así como es tan grande, pero así como cuando nosotros tenemos estos animalitos
Bueno, no son animales, son figuritas. Por ejemplo, un dinosaurio los echamos en agua y al cabo de 2 días ya está gigante, ¿no? El dinosaurio. Pues así él pensaba que estaban tanto los pollos, ¿no? En el huevo, como el ser humano, ¿sale? Adentro del útero. Johann Hamm van Arnhem y su compatriota Anton nos decían que utilizaban en 1677 un microscopio mejorado y observaron por primera vez los espermatozoides del ser humano. Se equivocaron al descubrir la fecundación que desempeñan los espermatozoides en la fecundación, dando que consideraron que contenían un ser humano en miniatura que aumentaba de tamaño cuando alcanzaba el tracto genital femenino. ¿Se imaginan? Pues no. Luego se dieron cuenta que estaban en un error. Caspar Friedrich Goff refutó en 1759 las dos versiones de la formación del embrión, tras observar que algunas partes se desarrollaban a partir de glóbulos, o sea, pequeños cuerpos esféricos. Estudió huevos no incubados, pero fue incapaz de visualizar los embriones descritos por Malpighi. Propuso el concepto de las capas, actualmente cigoto, daba lugar a la participación de las capas de las células a partir de las cuales se desarrollaba el embrión. Sus ideas contribuyeron al fundamento de la teoría de la epigénesis, que sostiene que el desarrollo se debe al crecimiento y a la diferenciación de las células especializadas. Spallanzani demostró tanto los productos sexuales masculinos como los femeninos que van a ser necesarios para la iniciación del desarrollo. Y Kaspar Friedrich Wolf, que elaboró y expuso su concepto de la epigénesis, que planteaba la idea del desarrollo mediante el crecimiento y la diferenciación de forma progresiva y secuencial, lo que reemplazó rápidamente a las viejas teorías del encajonamiento. En 1775, aquí se me hace padrísimo este descubrimiento, Lázaro Spallanzani demostró que el ovocito y el espermatozoide eran necesarios para iniciar el desarrollo de un nuevo individuo. A partir de sus experimentos, entre los que se encuentra la inseminación artificial en perros, concluyó que el esperma era el agente fertilizante que iniciaba el proceso de desarrollo. Heinrich Christian Pander descubrió las 3 capas germinales del embrión, que denominó blastodermo, y publicó ese descubrimiento en 1817. También aquí ya se empiezan a ver ciertas cosas padrísimas en esta época, ¿sale? Porque Etienne Saint-Hilaire y su hijo, Isidore Saint-Hilaire, llevaron a cabo en 1818 los primeros estudios significativos acerca de las alteraciones del desarrollo. Efectuaron experimentos con animales para inducir la aparición de formaciones congénitas, de malformaciones congénitas. O sea, ellos lo inducieron para que se produciera, ¿sale? Entonces, iniciando así lo que actualmente denominamos teratología. O sea, que vengan 2 cuerpos pegados, 2 cabezas o tal cual, 2 tórax o 4 piernas juntas. Carl Ernest Boll-Baer descubrió el ovocito en el folículo ovárico de una perra en 1827. 150 años después del descubrimiento de los espermatozoides, o sea, no fue como rapidísimo. Tanto observó la segmentación de los cigotos en la trompa uterina y los blastocistos en el útero. Contribuyó además al conocimiento del origen de los tejidos y los órganos a partir de las capas que habían descrito Malpighi y Pander. Boll-Baer formuló 2 conceptos embriológicos importantes. El desarrollo embrionario tiene lugar a través de una serie de fases. El concepto según el cual las características generales activan a las características específicas. Posteriormente se le considera a él el padre de la embriología moderna. Boll-Baer, en 1829, dio los fundamentos del conocimiento acerca de las hojas germinativas de los embriones, pero la verdadera importancia de estas y de los elementos sexuales
no se pudo captar hasta que se conoció la base celular de la estructura animal. Cuando se formula en 1839 la teoría celular por Schlein y Schwann, se crearon de manera simultánea las bases de la embriología y la historiología moderna. En 1839, Matthias Schindler y Theodor Schwann produjeron un gran avance en la embriología de la formación de la teoría celular. Dicha teoría sostenía que el cuerpo está sustituido por células y no por productos celulares. El embrión se desarrollaba a partir de una única célula, el cigoto, que experimentaba muchas diversiones celulares a medida que se formaban los tejidos y los órganos. Heinrich Penman escribió en 1935 el premio Nobel por su descubrimiento del fenómeno de la inducción primaria, es decir, el mecanismo a través del cual un tejido determina el destino de otro tejido. A lo largo de varias décadas, los científicos han ido aislando las sustancias transmitidas de un tejido a otro y que son los responsables de la inducción. Waddison en 1959 nos dice que se genera la epigénesis, que es el desarrollo que es alcanzado a través de una serie de interacciones causales dentro de las diferentes partes del embrión, y también plantea que los factores genéticos están entre los determinantes más importantes del desarrollo. Actualmente se hace referencia a la embriología celular. Robert G. Edwards y Patrick Storm fueron los pioneros de uno de los avances más revolucionarios en la historia de la reproducción humana, la técnica de la fecundación in vitro. Aquí nosotros estamos viendo a la primera niña probeta, ¿sale? Que se llama Louise Brown, y pues a ella la hicieron en 1978. Por lo tanto, en 1978 se da el avance revolucionario por completo de la fecundación in vitro. Walter Fleming observó los cromosomas en 1878 y propuso su probable función en la fecundación. En 1883, Edward von Bennett observó que las células germinales maduras presentaban un número reducido de cromosomas y también descubrió algunas características de la meiosis, el proceso a través del cual se produce el número de cromosomas de las células germinales. En 1902, Walter Suron y Theodor Boveri propusieron de manera independiente que el comportamiento de los cromosomas durante la formación de las células germinales y durante la fecundación seguía los principios de la herencia genética de Mendel. Garrod propuso la alkaptonuria, un proceso trastorno genético del metabolismo de la fenilalanina tirosina, como el primer ejemplo de herencia mendeliana en el ser humano. Muchos genetistas consideran a Sir Archibald Harrod en 1857 hasta 1936 el padre de la genética médica. En poco tiempo hubo constancia de que el cigoto contiene toda la información necesaria para dirigir el desarrollo de un nuevo ser humano. Felix von Winning-Wanter publicó en 1912 las primeras observaciones relativas a los cromosomas humanos, señalando que las células del cuerpo humano contenían 47 cromosomas. Theophilus Schillen-Painter llegó a la conclusión en 1923 que el número correcto de cromosomas en cada célula del cuerpo humano era de 46, una conclusión que fue ampliamente aceptada hasta 1956, cuando Joy-Hing Tio y Albert Lebaña señalaron que las células embrionarias solamente poseían 46 cromosomas. Y en 1953, James Watson y Francis Crick descifraron la estructura molecular del ADN y en el año 2000 se llevó a cabo la secuenciación del genoma humano. Si se dan cuenta, hasta el 2000, o sea, que no lleva casi nada, ¿sale?
En 1941, Sir Norman Grigg observó un número excepcional de casos de cataratas y de otras anomalías congénitas en niños nacidos de mujeres que habían contraído rubiola en la fase inicial del embarazo. Hubo una evidencia concreta que demostraba que el desarrollo del embrión humano podía estar influido de manera adversa por un factor ambiental. Ahí se dan cuenta que ya no es necesario que ellos lo provoquen. Algo en el ambiente puede ocasionar alguna mutación genética. Sin embargo, 20 años después, Widdup Lenz y Williams McBride observaron la aparición de deficiencias poco habituales en los miembros de otras malformaciones genéticas en los hijos de mujeres que habían consumido el sedante talidomina durante el embarazo. Perdón. La talidomina era un fármaco muy utilizado para las náuseas, ¿sale? Entonces muchas mujeres durante el embarazo la consumían, sin embargo se daban cuenta que al momento de salir el producto, pues este ya iba a tener ciertas características diferentes en sus miembros inferiores y superiores, principalmente no a nivel cognitivo, sino era más a la parte motora. En 1959, la demostración por parte de Jerome Jean-Louis Marie Lejeune y sus colegas de que las células de los lactantes con síndrome de Down que tienen trisomía 21 presentaban 47 cromosomas en lugar de la cifra habitual de 46 cromosomas. Abrió una nueva era a la genética médica y ahora sabemos que las alteraciones cromosómicas contribuyen a una causa importante de malformaciones congénitas y también de muerte embrionaria. La biología molecular del desarrollo humano nos dice que ha permitido la aplicación de técnicas sofisticadas, por ejemplo, el ADN recombinante, los modelos quiméricos, los ratones transgenéricos y la manipulación de las células progenitoras, utilizados para resolver problemas diversos como la regulación genética de la morfogénesis, la expresión corporal y la región de genes específicos y los mecanismos que hacen a las células que se diferencian entre la formación de las diversas partes del embrión. Estamos empezando a entender cómo, cuándo y dónde son activados y expresados genes específicos del embrión durante el desarrollo normal y patológico. Aquí nos dice que la primera clonación de un mamífero fue la oveja Dolly, que se llevó a cabo en 1997 por Ian Wilmut, y sus colegas utilizaron para ello las técnicas de la transferencia nuclear en las células somáticas. El interés por la clonación humana ha generado un acalorado debate debido a que sus implicaciones sociales, éticas y legales. Por otra parte, existe la preocupación por la responsabilidad de que la clonación pueda dar lugar al nacimiento de niños con malformaciones genéticas y con enfermedades graves. Muchas veces también pasa, más adelante lo vamos a ver, al momento de que hay una inseminación in vitro, ¿no? O una inseminación artificial, vamos a tener que los productos vienen mal, ¿sale? Van a traer ya malformaciones. El problema real es de que cuando hay inseminación, por ejemplo, no solamente les implantan un cigote, o 2, o 3, ¿no? Por lo regular siempre son 3 cigotos, para que alguno de ellos sobreviva directamente en el útero. Sin embargo, como no se puede, pues muchas veces los pierden los 3 o simplemente sí se dan los 3, ¿no? El problema real es de que si se dan los 3 y son trillizos, pues no hay ningún problema. Pero si algo pasa en ese trayecto y muta la célula, se va a mutar directamente en los 3 y pues bueno, pueden salir, por ejemplo, los 3 con trisomía 21. Ha pasado.
Las investigaciones embriológicas llevadas a cabo de los últimos años demostraron que los procesos reales del desarrollo son de naturaleza epigenética y el huevo fertilizado, el cual tiene forma simple y estructurada aparentemente diferenciada, experimenta durante el desarrollo modificaciones que conducen a la diferenciación espacial del organismo maduro con otros tipos especializados de células y tejidos y órganos. La genética moderna ha demostrado, en cambio, que los genes localizados en los cromosomas del núcleo del cigoto llevan la información necesaria para el desarrollo normal. La constitución hereditaria es determinada por el juego de genes cromosómicos, a razón por la cual la autogénesis es necesaria la revelación gradual de un plan conservado por el genoma. Actualmente se están formando los fundamentos de cuándo y cómo actúan estos genes en el proceso del desarrollo denominado regulación genético modular del desarrollo. Y por último, vamos a ver los términos en relación, ¿sale? Es necesario que nosotros entendamos los términos en relación, ya que nosotros no podemos dirigirnos a un producto, ¿sale? Como un plano anatómico como un paciente normal. Entonces, los términos que nosotros ya conocemos, superior, inferior, anterior, posterior, esos los van a describir directamente los adultos. El embrión tenemos que recordar que va a estar encorvado por sí mismo y se puede hallar en cualquier posición en el interior de la cavidad uterina. Vamos a llamar a como tal cefálico, que es un disco embrionario plano que se refiere al punto más alejado del pedículo de fijación en un embrión plegado tridimensionalmente que nos va a indicar el extremo donde se desarrolla la cabeza. Caudal se utiliza para indicar las relaciones con respecto a la cola, que es opuesto al término cefálico, ¿sale? Así, por ejemplo, se dice que determinado momento la lámina precondrial se localiza cefálicamente con respecto a la área cardiogénica y que está que esta última se encuentra en posición caudal respecto a la anterior. Ventral va a ser referido a la superficie que ocupe el mismo plano que la pared del vientre del embrión. O sea, recuerden que va a estar plegado tridimensionalmente, ¿no? Cuando se trata de la extremidad cefálica, se suele emplear rostral por ventral, así se dice, ¿ok? Y dorsal nos dice que el embrión va a estar plegado, que guarda relación con el dorso de este, y dorsal con respecto al primero. Es opuesto al término ventral. Si nos damos cuenta, pasa lo mismo que cefálico y caudal, ¿no? Y en una etapa del desarrollo embrionario se dice que el esbozo hepático se localiza ventralmente respecto a la posición caudal del intestino anterior y que este último se halla en posición dorsal con relación al primero. Y por último tenemos la parte proximal y distal, son términos contrarios que se refiere a la distancia que existe entre el punto de inserción y la articulación y la estructura en consideración. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el muslo es proximal respecto a la pierna, como en la extremidad superior el antebrazo es distal con respecto al brazo, ¿sale? Distal y proximal. Igual, otra parte que ustedes lo pueden guiar, puede decir que todo lo que esté más cerca de la línea media o bien lo más cerca de la línea lateral, ¿vale? Y también, por último, vamos a ver los planos de corte, que va a haber plano medio, sagital, es el plano vertical que pasa a través del cuerpo y lo divide en dos mitades iguales, derecha e izquierda, ¿ok? El parasagital, cualquier plano vertical que pase a través del cuerpo paralelo al plano medio.
El corte transversal, que va a estar formado por un ángulo respecto con el plano sagital o ya sea perpendicular al eje longitudinal del cuerpo. ¿Sale? Y el frontal, que va a ser el plano vertical, que está en forma de un ángulo correcto en el plano sagital y lo divide en una posición dorsal y otra ventral. Y por último, el oblicuo, que va a ser un plano intermedio entre las diferentes variedades descritas, que no es el perpendicular ni el horizontal. Espero haya quedado muy clara esta clase, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.